Bienvenidos a una nueva clase del curso de práctica profesional en Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Córdoba. En el día de hoy vamos a ver cuestiones relativas a la demanda en Derecho del Consumidor, aspectos importantes. La demanda no es ni más ni menos que la pieza fundamental de la parte actora y diría de todo el proceso en materia de consumerista, con lo cual es muy importante que esté lo más actualizada posible en el sentido de con la doctrina y jurisprudencia actuales. Ya hemos hablado bastante de cuestiones atinentes a la demanda, pero hoy lo vamos a dedicar exclusivamente a lo que tiene que estar en la demanda y algunas consideraciones de carácter bien práctico que por ahí en los libros no está. Pero bueno, ya lo vamos a hacer un libro y va a estar en los libros. Saquemos el libro vinculado a lo que trabajamos en este curso. Hoy va a estar dando el tema el doctor Nicolás Galíndez, así que cuando quieras, Nicolás, es tuya la palabra. Perfecto, bueno, vamos a arrancar. Voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, para la clase de hoy tenemos preparado esto que recién comentaba brevemente Ezequiel, lo que tiene que ver con la demanda, ¿sí? Nosotros ya venimos en este curso avanzando con distintos temas que hacen al derecho procesal del consumidor y hoy fundamentalmente vamos a ver el escrito más importante, si se quiere, del proceso judicial o del que va a depender todo el proceso, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta ciertas cuestiones que en derecho del consumidor son fundamentales a la hora de solicitar o no olvidarnos por ahí alguna cuestión que pueda ser relevante, ¿sí? Antes de arrancar con la demanda, ¿sí? Me gustaría hacer un par de aclaraciones previas porque tienen obviamente una relación con el hecho de la redacción de la demanda. Y primero con lo que voy a arrancar es en relación a la etapa previa, ¿sí? Si el cliente llegara hoy al estudio y les planteara el caso y les diría, doctor, doctora, quiero demandar a la empresa, lo hagamos mañana, claramente que esa situación no va a ser posible, porque como ustedes vieron en la clase pasada, me parece que fue la clase pasada, primero tenemos que arrancar con lo que es un reclamo administrativo previo, ¿sí? Nosotros tenemos que analizar por qué en derecho del consumidor nos sirve tener un reclamo administrativo previo. Por lo general, o lo que suelo ver en las otras ramas, es que frente a un conflicto de intereses en una relación jurídica, el ABC por ahí de la abogacía o del ejercicio de la profesión nos lleva a intimar a través de una carta documento, ¿sí? Bueno, eso en derecho del consumidor no quiere decir que no se pueda hacer, claramente se hace, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que realizar un reclamo administrativo previo, más allá de que estamos excluidos de la mediación y que es un tema que vamos a ver brevemente en unos minutos, pero me parece importante considerar por qué iniciar un reclamo administrativo es fundamental para las causas que van a regir sobre el derecho del consumidor. Me parece importante arrancar primero con la prueba, ¿sí? Muchas veces el cliente llega al estudio con un relato y con parte de la documentación, porque muchas veces estamos hablando de sistemas contables, entonces la documentación está en poder de la empresa, o hay documentos que el cliente no tiene, ¿sí? Y que necesitamos claramente avanzar en el juicio para poder producirlos a través de un oficio, a través de una prueba pericial y demás. Entonces, en el reclamo administrativo lo que nosotros vamos a lograr no solamente es poder definir cuál es el reclamo, cuál es el hecho que ha acontecido, sino también que vamos a poder lograr ver cuál es la postura de la empresa, cuáles son las pruebas que nosotros tenemos y cuáles son las pruebas que nos faltaría conseguir y que deberíamos armar luego en la parte de la prueba o los medios probatorios, ¿sí? Entonces, hay que considerar eso. Iniciar un reclamo administrativo sirve fundamentalmente para la prueba, para saber dónde estamos parados, para saber cuáles son los documentos con los que contamos y qué es lo que nos falta, ¿sí? Recién les dije que también es importante para saber cuál es la postura de la empresa. Si nosotros vamos a un reclamo administrativo, la empresa que debería presentarse va a ser una manifestación, ¿no? Y en esa manifestación nosotros vamos a poder intuir un poco
en qué se basa la empresa, cuáles son sus argumentos o por qué está denegando alguna prestación, algún servicio, por qué no quiere entregar un producto. En definitiva, ¿cuál es el fundamento que tiene la empresa en ese reclamo administrativo? Claramente que esto después va a ser sumamente ampliado por la demandada en el proceso, pero nos sirve por lo menos para saber cuál es la postura de la empresa. Eh, yo me estoy salteando la parte de que en realidad en el reclamo administrativo podríamos tener, si quisiéramos, o si quisiera la empresa también, un acuerdo. Podríamos lograr una conciliación, podríamos llegar a un convenio, ¿sí? Para evitar un proceso judicial. Esto lo tenemos planteado en la mediación y en el caso de los reclamos administrativos también podría darse esa conciliación, pero que lamentablemente cuando eso no sucede es que pasamos a una instancia judicial, que es lo que nosotros queremos apuntar en esta clase, ¿sí? También es importante, y esto tiene que ver con los honorarios que nosotros cobramos por nuestro trabajo, por nuestra tarea, es importante hacer este reclamo administrativo para que luego, en la demanda y al momento de dictar sentencia, el juez regule los honorarios por haber cumplido con esta etapa administrativa. El Código Arancelario esto lo fija en el artículo 101, ¿sí? Cuando establecen cuáles van a ser los valores de los honorarios en jus, ¿no? Si hay acuerdo, si no hay acuerdo, y si hay una base, bueno, todo esto debería ser determinado por el juzgador al momento de dictar una sentencia. Y acá viene una recomendación. Cuando ustedes están en el SAC y ven que sale una sentencia, por lo general, no sé si les pasará a ustedes, pero digo, lo que yo hago es directamente irme al resuelvo, arrancar por ahí, después vemos los considerandos y demás, pero ojo, no hay que olvidarse que al momento de que se regulen los honorarios, que van a integrar las costas del juicio, por lo general el ABC o lo que tienen en mente los juzgados son regular los honorarios por la famosa apertura de carpeta, ¿no? Ahora, no basta solamente con eso. Si nosotros hemos hecho un reclamo administrativo, también se tienen que regular honorarios por las tareas previas. Y lo que yo suelo ver siempre es que el juzgador, el tribunal, se olvida de regular honorarios por esto. Entonces eso va a implicar de que nosotros tengamos que interponer un recurso de aclaratoria, como para decirle, señor juez, esto se solicitó en la demanda, esto se demostró con la documental que hemos pasado por esta instancia y por lo tanto solicito la regulación de esos honorarios. Claramente, en el caso de que ustedes hayan intervenido en ese reclamo administrativo, porque puede suceder que el cliente llegue ya con todo esto cumplido y un certificado de finalización y cierre, y bueno, en ese caso no lo van a poder plantear. Entonces, es importante tener en cuenta estos beneficios, si se quiere, de hacer un reclamo administrativo, porque además esto se relaciona con lo que establece la ley de mediación, la ley 10.543. En el artículo 6, inciso 13, lo que hace la ley de mediación es plantear la exclusión, ¿no? Este artículo dice que quedarán excluidos de la mediación y en el inciso 13 se refiere a todas las causas que versen sobre derecho del consumidor, pero tiene una salvedad. Van a quedar excluidos de una mediación en tanto y en cuanto realicen un reclamo o una instancia administrativa ante los distintos órganos habilitados a sus efectos, que son un organismo nacional, ¿sí? Que puede ser la ventanilla única de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, pueden ser una dirección provincial, ¿no? En este caso la Defensa del Consumidor de Córdoba, o puede ser una asociación de consumidores, que esto también trae la modificación de la ley de mediación. Entonces, pasar por esta instancia no solamente es por lo que nos va a permitir obtener en relación a la prueba, sino también porque claramente si no tenemos un reclamo administrativo, lo vamos a tener que hacer o en su defecto caer en la mediación, pero como les dije, en realidad en estas causas no podemos mediar. Ustedes tienen que tener en cuenta que en la primera clase yo comenté la asimetría que hay en la relación jurídica. Claramente que en una mediación o lo que se dice en la teoría es que estamos hablando de dos partes que estarían en igualdad de condiciones. Y en derecho del consumidor, claramente eso no sucede, porque no podemos comparar la estructura de una empresa con la de un consumidor. Entonces, como no estamos en una situación de igualdad, ¿qué podemos mediar? También tienen que tener en cuenta que estamos hablando de derechos que forman parte de una ley
que es de orden público. Entonces, si tenemos el orden público en el medio, hay ciertas cuestiones por las cuales no podemos mediar, ¿sí? Es fundamental que tengan en cuenta estas particularidades que les estoy comentando y también lo que tiene que ver con un consentimiento informado o con un convenio de honorarios. Las dos cosas las pueden hacer incluso en un mismo escrito, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestro trabajo, nuestra tarea implica una obligación de medio y no una obligación de resultado. Funciona al igual que los médicos, ¿no? Y nosotros tenemos el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación que establece un poco cuál va a ser el consentimiento informado que los médicos le deben prestar a los pacientes, ¿sí? Bueno, un poco de eso tal vez se podría tomar para traerlo a nuestra profesión y explicarle al cliente que esto puede tener un resultado favorable, puede tener un resultado desfavorable. Nosotros como abogados vamos a hacer todo lo posible para llegar a buen puerto, pero claramente no lo podemos asegurar. Y es importante que también nosotros le manifestemos al cliente cuáles son las complicaciones que pueden llegar a surgir o cuál es el riesgo que se puede correr. Claramente que hay situaciones en donde tenemos mayor certeza y otras un poco menos, pero bueno, de todas formas siempre ustedes tienen que tratar de poder cumplir con esto para evitar después un problema, un dolor de cabeza ya con el cliente, ¿no? Y en este consentimiento informado también se pueden agregar un convenio de honorario para que ustedes puedan litigar tranquilo y al momento en que se dicte una sentencia y sea favorable, poder lograr cobrar sus honorarios, ¿sí? Antes de arrancar con la demanda, también lo que hay que tener en cuenta es, bueno, cuáles van a ser los gastos, ¿no? que va a implicar el inicio de un proceso judicial. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy, en principio, lo que se paga es, y voy a hacer una salvedad, lo primero que no se va a pagar es la tasa de justicia, pero hasta hace unos años lo que se pagaba era tasa de justicia, caja de abogados y colegios, los aportes a estos últimos dos entes, ¿no? Entonces, es también importante considerar esto. Seguramente va a formar parte de la clase que tiene que ver con daño punitivo, sobre si me conviene o no me conviene iniciar un proceso judicial, porque si lo que estoy reclamando como daño patrimonial es ínfimo y más caro me salen los aportes o la tasa de justicia, bueno, es una cuestión que deberíamos considerar y para eso viene, me adelanto un poco, el daño punitivo, ¿no? Para tratar de incentivar, si se quiere, o para tratar de lograr un rédito económico que haga que todo esto valga la pena. Yo recién decía tasa de justicia, caja y colegio. La realidad es que respecto de la tasa de justicia, para los casos de derecho del consumidor, no se paga. Esto se difiere para el final y lo paga quien pierde el proceso judicial. Esto viene en relación a una modificación que se hizo de la ley tributaria provincial y que todos los años se viene incluyendo. Entonces, la verdad que desconozco cómo surge todo esto, pero bueno, en definitiva, no se paga tasa de justicia en el caso de que estemos en un proceso en donde se aplique la ley de derechos del consumidor, ¿sí? Entonces, eso por lo menos no se va a pagar si lo que es aportes y si tienen suerte de que esto recaiga en alguno de los pocos juzgados que dan la gratuidad del artículo 53, en ese caso ni los aportes deberían pagarse, pero bueno, claramente que son menos y no voy a entrar en esta discusión de cuál es la función del Poder Judicial hoy en relación a cobrar y conservar o agrandar sus arcas, ¿no? Pero bueno, estas son las consideraciones que me parece importante que tengan en cuenta al momento de analizar el paso a la vía judicial. En el caso de que todo esto ya esté analizado y lo tengan bastante claro y sepan cuál es la prueba y demás, entonces vamos a arrancar sí con la redacción de la demanda, que como dije al principio, era uno de los escritos más importantes del proceso judicial, porque todo se va a desprender de ahí. Todo lo que no esté en la demanda, después no lo vamos a poder salvar, no lo vamos a poder reclamar. Más aún si estamos en un proceso de oralidad, que eso va a ser un tema de la clase que viene, pero que es importante que ustedes conozcan, no les digo de memoria, pero conozcan de principio a fin la demanda, qué es lo que están pidiendo, cómo fueron los hechos, cuál es la prueba, porque esto les va a servir para las dos audiencias, para la audiencia preliminar, pero también para la audiencia complementaria, que es el momento en el cual en los procesos de oralidad
nosotros tenemos que hacer los alegatos con toda la prueba que se haya producido, ¿sí? Pero bueno, no voy a entrar en esa cuestión porque es un tema de la clase que viene. Para arrancar, ustedes acá están viendo el modelo de demanda que yo estoy utilizando. A lo largo del curso también hemos ido cambiando por ahí los modelos que se utilizaban. Yo traté de arrancar con este, que se trata sobre un caso de plan de ahorro, pero también vamos a ver contra una empresa que vende ciertos productos y contra una tarjeta de crédito, como para que más o menos tengan una visión genérica de lo que puede ir pasando, ¿sí? Bueno, esto arranca con el cumplimiento al artículo 175 del Código Procesal Civil, en donde claramente lo que nosotros tenemos que hacer es dar todos los datos de identificación del cliente y de quienes los van a patrocinar, ¿no? En este caso, nombre, apellido, DNI, si es mayor de edad, de nacionalidad argentina, con domicilio en calle tanto, con el patrocinio letrado, y ahí van todos sus datos, y constituyen un domicilio procesal en donde ustedes tengan su estudio, ¿sí? Entonces, esto es como para cumplir los datos de identificación. Luego, nosotros vamos a pasar a uno de los puntos también más importantes, que es el objeto, es decir, qué es lo que nosotros venimos a demandar, ¿sí? Con respecto al objeto, nosotros tenemos que tener en cuenta que tiene que quedar claro, tiene que ser conciso qué es lo que estamos reclamando. Esto no tiene que llevar a una confusión, no tiene que llevar o generar alguna duda, ¿sí? Ustedes van a ver que yo acá he puesto, en virtud del artículo 42 y de la ley 2440, vengo por la presente a iniciar formal demanda, abreviada de daños y perjuicios, por incumplimiento contractual. Ustedes tienen que decir, digamos, cuál es el hecho que motiva a que inicien la demanda en contra de los datos del proveedor, razón social, quit, con domicilio en, ¿sí? Y acá viene, ¿para qué inicio esta demanda? Para que en este caso se reintegren de forma actualizada las 68 cuotas que se abonaron en un plan de ahorro, ¿sí? Ahora, ustedes van a ver acá que acto seguido yo lo que hice fue cuantificarlo. Bueno, ¿cuántas son esas cuotas en concepto de daño patrimonial? ¿Cuál es el daño moral y cuál es el daño punitivo? Esto queda a consideración de cómo ustedes lo quieran armar. Eh, a mí la experiencia me ha hecho pasar por distintas situaciones en donde yo a veces no ponía el monto y lo ponía en la pretensión, y en algunos casos sí lo aclaraba, pero bueno, esto también va a depender del juzgado que les toque, en donde en algunos casos nosotros no podemos cuantificar el daño porque esto va a depender de una prueba pericial contable, o en el caso del daño punitivo vamos a necesitar, por ejemplo, hoy el balance de la empresa. Entonces, desde mi punto de vista, para evitar entrar ya con una discusión en el juzgado sobre si lo tengo que cuantificar o no, yo directamente de entrada le pongo el valor en el objeto, que es lo que después va a tener que coincidir con la pretensión, ¿sí? Entonces, esto se cuantifica estimativamente, yo acá puse el daño patrimonial en 16 millones de pesos, ¿sí? En el contrato, grupo y orden número tanto, y esto es importante, más los intereses contractuales. Particularmente en el caso del plan de ahorro, esto tiene intereses que surgen del mismo contrato, pero si fuere algún, cualquier otro hecho con alguna otra empresa que no sea un contrato de plan de ahorro, claramente que ustedes tienen que solicitar que esto sea con intereses. A veces puede parecer que es innecesario repetirlo, remarcarlo, pero nosotros igualmente tenemos que manifestarlo, ¿sí? Asimismo, deberá ser condenada a indemnizar el daño moral, y acá ustedes van a ver que lo puse en canastas básicas, al igual que el daño punitivo. Me parece importante que ustedes piensen un poco en por qué nosotros elegimos esto de las canastas básicas y por qué yo le pongo un monto en pesos, ¿sí? Me ha pasado que algunos juzgados me solicitaban, si yo ponía daño moral y daño punitivo y le ponía la cantidad de canastas básicas, pero no ponía el monto en pesos, me ha pasado que en algunos juzgados me decían que previamente cumpla con el artículo 175, inciso tanto. Y en realidad, acá hay una confusión en cuanto a la cuantificación. Si yo estoy diciendo que por daño moral estoy reclamando tres canastas básicas, claramente esto se encuentra cuantificado, ¿sí? Y si yo digo que el daño punitivo son 20 canastas básicas, también. Ahora, una cosa es la cuantificación
Y otra cosa totalmente distinta es la especificación que quieren los tribunales al objeto de tener el monto total por el cual se reclama, ¿sí? El Código Procesal Civil no habla de que yo tengo que manifestar la cantidad de pesos. El Código Procesal Civil lo que me exige es que yo determine el quantum, ¿sí? En este caso son 23 canastas básicas, por lo tanto estaría cumplido. Pero bueno, frente a esta exigencia y lo que ya sabemos y el criterio de cada juzgado, nos obligan a especificarlo. Pero ustedes sepan que eso es otra cosa totalmente distinta. Ya vamos a ver cuál es la conveniencia de poner canastas básicas, cómo ha ido evolucionando esto y demás. Pero bueno, en definitiva, lo que les quería decir con el objeto es que esto tiene que quedar claramente bien determinado, ¿sí? Ser concisos, ser precisos con lo que estamos reclamando, porque todo va a depender de cómo nosotros lo hayamos redactado. La segunda parte tiene que ver con los hechos de la demanda. Em, yo lo que suelo hacer siempre es pedirle al cliente un relato de los hechos, porque una cosa es que el cliente vaya al estudio, que el cliente nos cuente, y otra cosa es pedirle al cliente que realmente nos mande por escrito cómo fueron esos hechos para que no se nos escape ningún dato, ¿no? Entonces, sobre el relato de los hechos que el cliente me manda, ahí comienza nuestro trabajo de redacción. Ezequiel ya ha explicado en otras oportunidades la importancia que tiene la redacción de los hechos de las demandas, ¿no? Esto es como contar una historia, esto es como vender un producto, esto es una cuestión de marketing, como para que ustedes más o menos lo asimilen. Nosotros acá lo que tenemos que hacer es pensar para quién estamos redactando estos hechos. Los estamos redactando para el juzgador, para quien va a tener que decidir si nos hace lugar a lo que estamos reclamando o no. Entonces, a mí me parece sumamente importante no perder de vista la cuestión del léxico, la cuestión de la ortografía, que son cosas básicas que no debería decirlas, pero me ha pasado ver distintas demandas en donde a veces hay ciertas cosas que hacen ruido, ¿no? Entonces, tiene que haber coherencia, tienen que poder lograr contar esta historia y que se entienda. Acá no es necesario que ustedes agreguen todos los datos de cómo fue y con quién se peleó y qué es lo que pasó y qué es lo que le produjo a la persona. Siempre hay que tomar los datos más importantes y sobre eso plantear los hechos, porque mientras nosotros más información pongamos que no tiene sentido, claramente que esto puede llevar a una confusión y los tribunales todo el tiempo están leyendo escritos. Entonces, lo que yo necesito es que el tribunal lea y entienda cómo fueron los hechos. Entonces, si nosotros les ponemos datos que no son relevantes para la causa, lo único que vamos a hacer es cansar al lector, ¿sí? Eh, Ezequiel también en una oportunidad, y esto seguramente ustedes lo van a poder buscar si quieren, digamos, a modo ilustrativo, eh, la redacción y la gramática, en el caso del relato de los hechos, tiene que ver un poco con los 10 puntos para un storytelling, ¿sí? ¿Qué es un storytelling? El storytelling es cómo contar una historia, ¿no? O sea, este término que se encuentra en inglés se refiere a cómo contar una historia, cómo comunicar una idea de manera efectiva y memorable, digamos, esto, memorable, perdón, esto tiene que quedar, el relato de los hechos que nosotros hacemos tiene que generar cierta empatía con la persona que lo está leyendo a los fines de convencerlo, ¿no? Porque después vamos a tomar todo esto en el caso de los alegatos. Hay 10 claves para lograr este convencimiento. Una, primero es, ¿cuál es el público? En este caso, el juez, el tribunal, a quien nosotros les estamos contando los hechos. Por otro lado, en el relato de los hechos también tenemos que considerar cuáles son las emociones que se generan. Yo recién les decía, es necesario que generemos esa empatía, que la persona que lo está leyendo pueda ponerse en nuestro lugar y entender lo que se ha vivido, lo que estamos solicitando. Como tercer punto, esto tiene que ser sencillo, se tiene que crear una empatía, se tiene que generar un buen humor. Claramente que yo esto que les estoy apuntando no tiene que ver estrictamente con una cuestión o con una redacción jurídica, pero puede ser utilizado para que ustedes entiendan cómo, por lo menos, a mí me gusta que se redacten las demandas, ¿sí?
También hay que saber crear un escenario, ¿sí? Al momento en el que ustedes redacten una oración, no es lo mismo decir, la empresa se negó a entregarme el producto que compré, si nosotros decimos que el producto que yo necesitaba era los fines de tal situación, esto motivó la elección, que la empresa posteriormente no me entregó generando, digo, tiene que ver todo con una cuestión de convencimiento y de cómo nosotros lo redactamos, ¿no? No hay que olvidarse los detalles de la historia. Todo depende de cómo se cuente la historia y a veces, como yo les decía, no hace falta contar y dar todos los datos que por ahí no son relevantes para la causa, ¿no? Hay que hacer foco en ciertos hechos. Y en mi caso particular, lo que me gusta es que se remarque con negrita aquellas oraciones que están demostrando o que están contando una parte importante de los hechos. Si ustedes ven, y acá hay algo que ya no se suele utilizar, pero bueno, siempre voy en contra de esto e intentar cambiarlo, es arrancar así, que con la finalidad de comprar mi primer vehículo, tranquilamente ustedes podrían arrancar que sin poner con la literalidad del que, pueden poner, con la finalidad de comprar mi primer vehículo 0 kilómetros. Bueno, es una cuestión de reacción, a algunos les gusta más, otros les gusta menos, ¿sí? Pero yo acá empiezo a contar la historia, ¿sí? Esto lo voy a leer sumamente rápido, porque no nos vamos a detener en estos hechos, pero para que ustedes vean que con la finalidad de comprar mi primer vehículo 0 kilómetros y luego de ver publicidades por internet, en el mes de octubre del año 2017 suscribí un contrato de plan de ahorro bajo solicitud de adhesión número tanto, con la demandada a través de la concesionaria tanto, ubicada en tal lugar. ¿Para qué? Para la adquisición de un automóvil marca tanto, modelo tanto, ¿sí? Ahí arranco yo contando cómo comenzaron los hechos. Posteriormente al pago de la primera cuota, que se pagó en la concesionaria, fue integrada al grupo tanto, orden tanto, y a partir de ese momento se cumplió de forma religiosa. Esto también tiene que ver con tratar de convencer, ¿no? Digo, ustedes que pongan que cumplieron con las 84 cuotas y ponerlos que se cumplió con el pago de forma religiosa, es una cuestión de comodidad y eso queda a criterio de cada uno. ¿Qué es lo que se pagaron? 68 cuotas. Si ustedes ven en estos dos párrafos, lo que yo he resaltado es la solicitud de adhesión, quién es la empresa demandada, en este caso quién fue la concesionaria que intervino, cuáles son los datos del plan y cuáles son las cuotas que se pagaron. Yo, como les digo, cada uno redacta como quiere, pero a mí me parece importante remarcar aquellos datos que no nos podemos olvidar o que no se nos pueden pasar, ¿sí? Porque también el que está leyendo, lo primero que va a hacer es mirar eso que nosotros hemos puesto en negrita, entonces le va dando cierto camino a la historia. Estas cuotas fueron pagadas por medio del débito desde la tarjeta de crédito del Banco de Córdoba. Entonces así yo vengo contando qué es lo que pasó. Acá ustedes van a ver que en este párrafo dice, el problema radica en qué, en que luego de haber transcurrido los 7 años de duración del contrato, ustedes podrían poner en que el problema radica en que luego de haber finalizado el contrato, pero yo, ¿qué le quiero demostrar al juez? Que la persona tuvo que esperar 7 años para poder cobrar aquello que le correspondía. Entonces también es un dato en donde yo tengo que tratar de convencer y generar esa empatía, como les decía hace ratito. Y habiéndose producido la finalización del plan, aproximadamente en tal fecha, me encontré con que, con la desagradable sorpresa de que la sociedad de ahorro me informó por mail que pese a haber culminado el plan, el grupo no tenía fondos, ¿sí? Y acá viene un poco a desarrollarse también lo que después va a estar plasmado en uno de los incumplimientos a la ley 2440. Cabe remarcar que la empresa no solo no logró explicar detalladamente y con datos precisos y fehacientes la supuesta mora de los miembros del grupo, sino que además realizó un cálculo erróneo. Yo acá ya estoy diciendo, acá la empresa no me dio o no me brindó la información necesaria que yo necesitaba para poder entender la operatoria. Esto es una clara muestra de abusividad y bueno, y ahí seguimos nosotros con el relato de los hechos. Eh, Vamos a avanzar un poquito. Después de que yo cuento cuál es el problema, qué es lo que pasó, qué es lo que la empresa me debe y después de todos los reclamos,
vamos a la parte importante con la que yo arranqué la clase, el reclamo prejudicial, ¿sí? Frente a ello, cansada de esta situación y dada la poca información de la empresa, en fecha tanto, decidí iniciar un reclamo administrativo ante tal organismo en contra de tal y tal empresa, se generó el expediente tanto, mediante cédula de notificación se les intimó una audiencia de conciliación para tal fecha. Puede que ustedes se pregunten por qué yo tengo resaltado con verde ciertas palabras u oraciones. Esto también es un consejo. Cuando yo voy armando el relato de los hechos, voy resaltando con un color cuál es la prueba con la que yo cuento. En este caso, yo tengo la solicitud de adhesión, en este caso, yo tengo el mail por el que se le informó a la clienta, tengo la liquidación que se le envió, tengo la cédula de notificación y esto va a ser un resumen y les va a facilitar al momento en que nosotros pasemos a hablar sobre la prueba documental. Porque si la prueba documental es un montón, a mí lo que me gusta hacer es ordenarla, ¿sí? Para que se entienda también cómo se fue produciendo y esto claramente lleva una relación con el relato de los hechos. Bueno, terminamos esto que tiene que ver con el relato de los hechos para pasar a la responsabilidad de la demandada. Yo he visto que hay algunas demandas que esto no lo tienen, ¿sí? Digo, a mí lo que me gusta por lo menos es remarcar, manifestar cuáles fueron no solamente los incumplimientos de la demandada, pero sino lo que generó con esos incumplimientos, ¿no? Entonces ustedes en breve párrafos pueden poner, bueno, la responsabilidad de la demandada fue esto, las acciones, las prácticas abusivas de la empresa fueron estas. Y es un poco lo que se desarrolla en este acápite, ¿no? Eh, Acá hay que demostrar también la diferencia de esa simetría que hay. La empresa demandada por la propia especialidad de la actividad que desarrolla y por el grado profesional que esto implica, tiene la obligación de obrar con prudencia y evitar situaciones que generen perjuicios a sus clientes. Y acá empiezo a detallar. La empresa lo que no hizo fue brindar información detallada vinculada al pago de los haberes netos, que es el caso que estamos viendo, ¿no? Entonces hubo un incumplimiento al deber de información, pero también hubo incumplimiento al trato digno, ¿sí? Le pongo los dos artículos y después arranco a describir un poco, bueno, ¿qué tiene que ver esto del deber de información? ¿Qué significa? ¿Cómo lo receta la doctrina? ¿Cuál es la jurisprudencia que hay? ¿Sí? Pero lo importante de acá es que yo me refiero al deber de información y me refiero al trato digno, que son los dos incumplimientos por los cuales es responsable la empresa. ¿Sí? Lo que esta demanda particularmente lo tiene todo unido, pero que ustedes lo podrían separar y poner un acápite por aparte, es la relación consumeril, ¿no? Digo, tienen que haber ciertos párrafos en donde ustedes expliquen, bueno, estamos frente a una demanda o que se va a regir por la ley de derecho del consumidor porque tenemos un proveedor y porque tenemos un consumidor y les agregan los dos artículos de la ley y en un breve párrafo explican quién es quién, ¿no? Eh, Como para que más o menos tengamos ese marco normativo. Esta demanda es un poco más específica porque se refiere a los contratos de planes de ahorro, entonces yo acá continúo diciendo el marco ideal del sistema de contrato de plan de ahorro, explico cómo funciona, si fuese una empresa constructora, ustedes podrían dar una breve explicación de cómo funciona esto, en cuántas cuotas se podía pagar, cuál es la modalidad, si tienen pactadas reuniones o no, los planos, brevemente, ¿no? Porque la idea es evitar cargar con información que no va a ser relevante, pero dar una explicación de cuál es el contrato o cuál es el vínculo que une a las partes. Yo acá sigo hablando sobre cuál es la abreviación del sistema. Y después llego a esto, la parte, una de las más importantes, que es la que se relaciona con el objeto de la pretensión, ¿sí? En la pretensión, ustedes lo que van a poder definir e identificar son los daños que vamos a reclamar, ¿no? Si ustedes leen, en el punto A dice daño patrimonial y que reclamo el reintegro de los haberes netos y los intereses, siempre remarcando los intereses. Atento a lo acontecido, vuestra señoría deberá condenar a la demandada a reintegrar la cantidad de 68 cuotas abonadas en el grupo y orden tanto de forma actualizada en relación al, y acá toman ustedes el parámetro que quieran, yo el valor móvil
del último modelo vigente en el grupo y conforme los intereses contractuales. Yo les decía, en los contratos de planes de ahorro tenemos una cláusula que habla de los intereses, pero si el contrato que ustedes tienen es por otra situación y no prevé intereses, bueno, de todas formas ustedes lo reclaman. A los fines de cuantificar este rubro, estimativamente se manifiesta que las cuotas que estoy reclamando son 16 millones de pesos. Esto también es importante y que, por ejemplo, debería estar en negrita. Se lo vamos a poner ahora. De igual forma, se reitera que dicho monto quedará sujeto a la determinación que se realice mediante la prueba pericial contable, ¿no? Y acá hay algo que cuando yo recién al principio les decía de los gastos, nosotros tenemos tasa de justicia, caja y colegio. La tasa de justicia saben que está diferida para el final. En el caso de la caja, lo que nosotros deberíamos lograr es de poder pagar un aporte indeterminado, porque en realidad nosotros no sabemos cuál va a ser el valor total que se va a lograr en una sentencia, cuál va a ser el monto por el cual se va a condenar. Y además tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de obligaciones de valor. Yo no reclamo en sí la cantidad en pesos cliente en este caso. Yo lo que estoy reclamando son esas 68 cuotas, ¿sí? Que por una cuestión de una exigencia y de formalidad tengo que decir cuántos son las 68 cuotas, bueno, son tantos pesos, ¿no? Pero lo que nosotros reclamamos es una obligación de valor, las 68 cuotas, porque en la particularidad de los planes de ahorro, eso se va actualizando solo con el valor móvil del vehículo. Pero bueno, de todas formas, nosotros podemos saber o no saber cuál es el valor móvil del vehículo y acá hacemos la salvedad que en definitiva todo esto va a quedar sujeto a la prueba pericial contable. Por eso es que nosotros deberíamos lograr poder pagar un aporte indeterminado, que en algunos casos es de 1,5 IUS, ¿sí? Puede que entremos también en una discusión con el juzgado, porque el juzgado lo que va a hacer es va a sumar todo y va a decir, bueno, acá se tiene que pagar de caja el 2%. Y vamos a estar en un problema si el monto es alto, ¿no? Pero justamente ustedes van a tener que poder explicarle al tribunal que en realidad hay cuestiones que no se pueden determinar o montos que no podemos tomar porque no sabemos a ciencia cierta a cuánto ascienden y para eso está el monto indeterminado como una de las opciones que podemos seleccionar al momento de generar la boleta, ¿sí? Eso no me quería olvidar. En este caso puntual, yo además solicité, como ustedes verán, la abusividad de ciertas cláusulas del contrato. Y eso yo decidí ponerlo dentro de la pretensión del daño moral, porque la abusividad de esa cláusula en particular está relacionada con la determinación del monto y cómo se tiene que pagar. Después, además del daño patrimonial, ustedes saben que también nosotros lo que hacemos es reclamar el daño más allá del patrimonial, el daño moral. En el caso del daño moral, bueno, acá también hay un montón de jurisprudencia que establece que en realidad el daño moral no hace falta que sea probado porque el daño moral es ese detrimento anímico, espiritual, interno que solamente lo vive y lo conoce la persona que sufrió un incumplimiento o que tuvo algún problema con un proveedor. Entonces se vuelve muy difícil tratar de probar muchas veces cuál fue el daño moral que se le generó al actor. Y no tienen que confundir esto del daño moral, como he visto en algunas demandas y que me ha pasado a mí también, con el daño psicológico, ¿sí? Son dos cuestiones totalmente distintas y que ustedes lo pueden reclamar por separado. Pero la cuestión del daño psicológico, para que esto llegue a buen puerto y para que se pueda hacer lugar, claramente que ustedes van a tener que someter al cliente a una prueba pericial psicológica o por lo menos acompañar todas las constancias previas de un psicólogo, un psiquiatra que acredite que la persona ha vivido una situación traumática que se refiere o que se puede inferir que fue producto de y esto le ha generado tal cuestión, ¿sí? Pero traten siempre de distinguir que una cosa es el daño moral y otra cosa es el daño psicológico que se le pueda haber generado al cliente, que puede haber sido las dos cosas, ¿no? Con relación a la cuantificación, estamos bien con la hora, sí. Con relación a la cuantificación del daño moral, esto ha ido avanzando también un poco con el paso del tiempo. Si ustedes ven acá, dice,
Por todo lo expuesto y siguiendo con la teoría de los placeres sustitutivos, luego de la modificación del Código Civil en el año 2015, los tribunales comenzaron a utilizar esto de la teoría de los placeres sustitutivos. ¿Cómo hacemos nosotros para entender el daño moral por el que atravesó el consumidor? Entonces, para poder cuantificarlo, en su momento se utilizó esto, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es aquel placer que el actor o el consumidor en este caso podría obtener para tratar de volver atrás de esa situación o para tratar de reparar el daño moral que se le causó por el incumplimiento de la empresa, ¿no? Y esto de los placeres sustitutivos a nosotros nos permitió en cierto momento poder tomar distintos bienes o servicios del mercado que se van actualizando solos, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, yo puse, este daño moral al consumidor podrá ser reparado con la cantidad de dinero necesaria para realizar un viaje a las cataratas del Iguazú para dos personas en época de vacaciones con traslados y hotel, ¿sí? ¿Por qué yo no pongo el monto de, por daño moral, solicito 500.000 pesos? Porque claramente que eso, si nos hacen lugar ese daño y se le aplica intereses, va a costar de que se pueda actualizar con lo que hoy sale realizar un viaje a las cataratas del Iguazú, ¿sí? Estos tópicos que nosotros usamos, como el viaje a las cataratas del Iguazú, un televisor Smart TV de 50 pulgadas, en el caso de algunas clientas, nosotros habíamos establecido 2 noches en el mejor spa de la ciudad de Córdoba. Digo, cada uno de ustedes que conoce al cliente puede ir tomando esto, ¿no? Pero en el caso de los viajes y en el caso de algunos bienes, claramente que lo que yo estoy reclamando es el dinero que necesito para poder realizar el viaje u obtener el bien. Y esto es algo que se va actualizando constantemente. O sea, estas dos cosas de viajes, todo lo que tiene que ver con viajes, hoteles y demás, se actualiza bastante rápido, entonces nos permite por ahí no perder con esta cuestión inflacionaria que tenemos en nuestro país. Entonces, pueden ser viajes, pueden ser determinados bienes. Hoy un poco esto nosotros lo hemos dejado de utilizar. La conveniencia que antes tenía esto es porque nosotros también lo que queríamos hacer era decirle al juzgador, bueno, cómo el juez va a entrar en la órbita privada de la persona. Si la persona está diciendo que con un viaje a las cataratas del Iguazú va a poder tratar de calmar, de revertir, de reparar el daño, ¿por qué el juez va a decirme que un viaje a las cataratas del Iguazú no? ¿No? Es una, no quiere decir que esto suceda, pero es una forma de limitar el accionar del juez. Si yo le digo al juez que quiero 500.000 pesos, el juez tranquilamente podrá decirme, no, 500.000 pesos me parece mucho, vamos a poner 100.000 pesos. Ahora, si yo digo que el cliente con un viaje a las cataratas o a algún lugar podría sentirse reparado en este daño, bueno, se vuelve más complicado para el juzgador entrar a decir por qué un viaje a las cataratas del Iguazú no y por qué sí, no sé, que se le pague con un electrodoméstico. Eso un poco trataba en su momento de evitarnos que los juzgadores entren a cambiar esto que nosotros consideramos que es beneficioso para la cuantificación. Hoy, en realidad, las demandas que nosotros estamos llevando adelante vienen con esto, las tres canastas básicas, perdón, acá yo he puesto tres, pero digo, esto se cuantifica hoy, nosotros lo utilizamos con canastas básicas totales tipo 3, que se va actualizando bastante rápido también, todos los meses el INDEC publica una estadística y los valores de a cuánto asciende la canasta básica total tipo 3. Y ojo, acá no deben confundir lo que es la canasta básica total con la canasta alimentaria, porque son dos índices totalmente distintos, ¿sí? Y además, la canasta alimentaria tiene un valor mucho menor que el de la canasta básica total tipo 3, ¿sí? Hoy una canasta básica total tipo 3 me parece que está 1.280.000 pesos, ¿no? Entonces yo acá lo que digo es, reclamo tres canastas básicas. Después veremos, al momento de que se dicte la sentencia o un acuerdo, a cuánto ascienden esas canastas básicas. ¿Por qué tomamos nosotros las canastas básicas? Porque esto ha sido incluido en la modificación de uno de los artículos de la Ley de Derecho del Consumidor, entonces hoy nos permite poder utilizar las canastas básicas, ¿sí?
Esto, como les digo, nos permite no perder en este país inflacionario porque solo se va actualizando. ¿Eh? Es lo mismo que yo pida 10 H de leche, 10 cajas. Yo en mis alegatos, que esto lo hemos hablado con Ezequiel, hay que hacerle ver al juzgador qué es lo que nosotros pretendemos con esto de las canastas básicas. Y es lo mismo que decirle, mire, señor juez, mi cliente considera que el daño moral puede ser reparado con 3 carritos de supermercado, pensando nosotros en que cada canasta básica sería como un changuito del súper, ¿no? Entonces, es poner también al juzgador en una situación de no me vas a aceptar 3 carritos de supermercado y porque no estoy pidiendo el valor del auto, ni estoy pidiendo ninguna cosa locada, sino que estoy pidiendo la cantidad de dinero necesaria para poder llenar 3 carros del supermercado con alimentos y demás. Entonces, todo tiene que ver con el convencimiento que nosotros tenemos que lograr, ¿sí? Em, por último, si vamos avanzando, vamos a pasar al daño punitivo, ¿sí? Nosotros vamos a tener que analizar y vamos a tener, me parece, una clase para poder entrar a ver, si es que ya no lo han visto, no recuerdo, a qué nos referimos con el daño punitivo, cuáles son los requisitos que debe cumplir el daño punitivo y demás. En esta demanda lo importante no solamente es decir que la empresa con una actitud dolosa, de mala fe, incumplió con estos artículos y por lo tanto reclamó esto, sino que es necesario que ustedes a los hechos que sucedieron los puedan subsumir en estos requisitos, ¿no? El requisito de procedencia objetivo y el subjetivo. ¿Cuál es el objetivo? El incumplimiento al contrato, a una cláusula o a la ley de derechos del consumidor. Y fíjense que acá yo lo redacté de la siguiente forma. Conforme se prevará oportunamente, he celebrado un contrato de adhesión para la adquisición de un auto tanto y he pagado religiosamente tantas cuotas sin que la empresa haya podido cumplir con su obligación de información y de reintegro del dinero, ¿no? Entonces ahí yo ya estoy diciendo este incumplimiento al contrato y claramente a los derechos del consumidor implica que tenemos un requisito objetivo cumplido, un incumplimiento por parte de la empresa, ¿no? Seguido dice, por lo tanto, tenemos la existencia de una víctima, que va a ser el consumidor, de un hecho concreto, que es la falta de reintegro, y de un proveedor que no cumplió con sus obligaciones legales o contractuales. El daño punitivo está receptado en el artículo 52 de la ley 24240, ¿no? Entonces, tenemos el requisito de procedencia objetivo, el incumplimiento. Después, también lo que es necesario poder remarcar es, bueno, ¿cuál es el elemento subjetivo de la empresa? Y esto claramente es el punto más difícil, porque si lo llevamos a la parte penal, poder probar el dolo, poder probar la intención que tenía la persona, imagínense lo difícil que va a ser probarlo en una persona jurídica, en una empresa. Pero bueno, nosotros en realidad para estas situaciones lo que podemos hacer es tomar cierta prueba y ciertos hechos que se relacionan con el caso para manifestar esta especie de dolo por parte de la empresa, ¿no? Se probará oportunamente, dice acá, que la demandada por acción o omisión dilató excesivamente y mucho más allá de lo tolerable los tiempos de respuesta y gestión del problema para nunca llegar a solución alguna. A tal punto que al día de la fecha continúo sin tener la información certera sobre el monto correcto, sujeto a devolución y reintegro efectivo y el reintegro efectivo en mi cuenta. Yo acá, ¿qué es lo que trato de decir? La empresa que tenía que cumplir con el deber de información, que fuimos a un reclamo administrativo, esto está desarrollado más abajo, que fuimos a un reclamo administrativo y que hoy yo desconozco cómo hace para calcular, para liquidar los fondos que me tengan que reintegrar o por cualquier otra situación, la construcción de una casa, la compra de un producto. Esto implica que si la empresa al día de hoy sigue incumpliendo, claramente hay una actitud o una acción por parte de la empresa que está asimilada a lo que sería esa intención, ese dolo o esa culpa que por ahí les corresponde a las empresas por las acciones que realizan. Em, Como les dije, es lo más difícil, pero muchas veces se puede probar con otros documentos, ¿no? Van a ver que en la prueba yo lo que hago es oficiar a
no sé, los distintos organismos, una asociación de consumidores, una dirección provincial, a los fines que me digan cuántas denuncias tiene en el organismo la empresa por este mismo incumplimiento. Y yo me baso y me agarro de todo eso para tratar de decirle esto que pasó en este caso en particular, la empresa también lo replica y lo hace en otros casos, ¿no? Entonces digo claramente que se demuestra cuál es la actitud por parte de la empresa. Y como punto 3 es la cuantificación del daño punitivo, ¿no? Ustedes tienen que tener en cuenta que el daño punitivo, como instituto, la función principal es de ser disuasivo, ¿no? El daño punitivo nos debería servir para lograr que la empresa deje de hacer estos incumplimientos, ¿no? Y esto se relaciona también con el microdaño. Si nosotros tomamos en cuenta los distintos incumplimientos que pueden haber o que pueden existir en los variados rubros que hay de empresas, eso que a mi cliente no se le cumplió, que puede ser un monto ínfimo, si nosotros lo multiplicamos por la cantidad de clientes a los que les hacen lo mismo, claramente que hay una ganancia por parte de la empresa con este microdaño, como nosotros le llamamos. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar con una multa económica y que tiene que ser alta es para que la empresa deje de tener estas acciones o estos incumplimientos con los consumidores. Esa es un poco la finalidad del daño punitivo, una función disuasiva, ¿no? Que evite la conducta incumplidora de la empresa. Y por lo tanto, en la cuantificación del daño punitivo, eh, para que esto cumpla con su esencia, la multa debería ser relativamente alta, ¿no? Es decir, si a la empresa, en este caso Fiat, Volkswagen o cualquier otra, se le impone una multa de 500.000 pesos, díganme ustedes si eso les parece que va a hacer que la empresa deje de tener estas acciones o estas actitudes o de generar los microdaños. Claramente que eso no se va a lograr y eso no va a suceder con multas con valores muy bajos. La idea es que si a este tipo de empresas multinacionales se las sanciona con 100 millones de pesos, bueno, no es que la empresa se va a fundir hoy, estas empresas con 100 millones de pesos, pero claramente va a ser tomado en cuenta sobre, a ver, cuál fue el conflicto que generó que tengamos este juicio y tengamos una pequeña pérdida de 100 millones de pesos, pero por lo menos está puesto o tiene esa intención, ¿no? Entonces es muy importante la cuantificación del daño punitivo y que claramente los jueces deberían, no les debería temblar la lapicera al momento de imponer una multa que sea disuasiva. En este caso puntual, yo tomé el valor de los vehículos, ¿no? Pero ustedes podrían tomar cualquier otro parámetro. Y en definitiva, lo que yo dejé en este modelo de demanda que les estoy mostrando es que también hemos tomado en su momento las canastas básicas. Yo acá reclamé 20 canastas básicas totales tipo 3, ¿no? Que su especificación era de tantos pesos. Ahora, hoy la tendencia y lo que nosotros hemos modificado nos lleva también a poder cuantificar el daño punitivo en relación al balance que tiene la empresa. Nosotros en las pruebas periciales contables tenemos que pedir el balance de la empresa para que el juzgador pueda ver cuál es el ingreso, el monto, el patrimonio que tiene la demandada y que por lo tanto eso es una cuestión a tener en cuenta al momento de cuantificar. Si yo tengo un balance por miles y miles de millones de pesos, claramente que si le impongo los 500.000 pesos que le decía, no es ni 0,00 del patrimonio que tiene la empresa. Entonces, esto me sirve para poder mostrarle al juzgador cómo en esta relación asimétrica tenemos una empresa que tiene todas estas ganancias con un consumidor que está reclamando esto de daño punitivo. No me voy a detener en la cuestión de las fórmulas que hoy se está utilizando para poder calcular el daño punitivo, ¿sí? No recuerdo específicamente si eso lo hemos visto o no, pero vamos a ver si lo incluimos en relación a la fórmula que hoy se utilizaría para calcular el daño punitivo. En definitiva, lo que quería explicarles con esto era los requisitos, ¿no? Poder decir cuál es el incumplimiento, que es el requisito objetivo, el elemento subjetivo y por último la cuantificación. En estas demandas, lo que yo también he hecho es seleccionar aquella jurisprudencia que
de la cual sostengo, me agarro para decir, esto también ya fue resuelto en otros casos por la misma situación, ¿no? Eh, a veces esto se lee, no se lee, no nos importa. Lo que nosotros necesitamos es por lo menos quedarnos tranquilos de que hemos puesto alguna jurisprudencia que nos haga lugar al pedido de lo que nosotros estamos reclamando. Esto que ustedes ven acá, que dice responsabilidad del Poder Judicial frente al incumplimiento permanente de determinados proveedores, no lo tienen todas las demandas, pero bueno, fue también a modo de catarsis o de llamado de atención al Poder Judicial. ¿Por qué llueven las demandas por derecho del consumidor? Porque claramente acá hay un incumplimiento de las empresas que no es frenado por el Poder Judicial porque no se imponen las multas que deberían ser, ¿no? Entonces, un poco un llamado de atención y se le recuerda al juez cuál es su obligación, cuál es la ley de orden público y demás, ¿sí? Derecho, acá incluso les diría que ni haría falta poner todo esto. Porque si nosotros tenemos en cuenta el principio iuria no vid curia, nosotros le damos al juez los hechos y él debería decirnos cuál es el derecho que se aplica. De todas formas, a mí, aunque sea brevemente, me gusta determinar y decir, bueno, estamos ante un caso en donde se aplica la ley 24240, el incumplimiento fue al deber de información, el incumplimiento fue a la garantía, el incumplimiento fue a cualquier otra cuestión que esté dentro del derecho del consumidor y también poder desde el punto de vista procesal, decir, quiero que esto vaya a través de un proceso abreviado por oralidad, ¿sí? Pero digo, si lo tienen o si no lo tienen, no cambiaría mucho. A mí, por una cuestión de gustos, me gusta, valga la redundancia, que quede claro, o por lo menos dar un parámetro de cuáles fueron las violaciones a la ley 24240. Y vamos a pasar con esta última parte para ir terminando, que tiene que ver con la prueba, con el punto más importante. Ustedes saben que los juicios, en su gran mayoría, se ganan o se pierden por la prueba. Si nosotros no logramos probar un hecho, más allá de que estamos en el ámbito de derecho del consumidor y que tiene que haber un principio que, ante en caso de duda, de estar a favor del consumidor, pero hay ciertos hechos que los tenemos que probar. No podemos solamente relajarnos con ciertos principios que nos da esta rama, sino que tenemos que poder acreditarlos en el expediente. ¿Cuál es la prueba de este caso puntual? Prueba documental instrumental. Si ustedes ven, también por una cuestión de gusto, le pongo el número de la prueba que yo tengo y esto va siguiendo el orden del relato de los hechos. Claramente ustedes pueden hacerlo así o no, me parece que es lo más ordenado porque va a pasar un tiempo desde que ustedes cargan la demanda hasta que tienen la primera audiencia y también tienen que tener en claro cuál es la documental. Y esta documental está ordenada en relación al relato o a la redacción de los hechos, ¿no? La solicitud de adhesión, las cuotas que se pagó, la liquidación, la segunda liquidación, el reclamo administrativo, el descargo de la empresa, las constancias que logramos en ese reclamo administrativo, el cierre de la instancia prejudicial y tres liquidaciones posteriores. Entonces, esto un poco sigue el orden, como les dije, del relato de los hechos. Esa es la prueba documental o instrumental. Otra prueba importante que va a acreditar no solamente el paso que ya hemos cumplido de la instancia previa o de la prejudicialidad, sino que también nos va a servir para el daño punitivo, es poder solicitar los oficios a todos los organismos que ustedes quieran que recepten de denuncias por parte de consumidores. Yo acá, como esto se realizó en la dirección provincial, lo que quiero tratar de acreditar es que hubo un expediente, hubo un reclamo, pero también le estoy pidiendo que nos informe la cantidad de denuncias que han ingresado en contra de la administradora del plan por incumplimiento en estos años y la cantidad de imputaciones por violación a la ley 24240, ¿sí? Por otro lado, tenemos perdón, para que más o menos a ustedes no se les pase, no siempre nosotros solicitamos los oficios a estas entidades. Pueden ser asociaciones de consumidores, la dirección provincial, pueden ser al banco o a la tarjeta de crédito si nosotros necesitamos acreditar algún pago. Si estamos hablando de los valores del auto, de los autos, podemos solicitar que se libre oficio, por ejemplo, a CARA, que es la Cámara de las Concesionarias, que tienen una evaluación de los autos. Podemos solicitar que se libre oficio a la Cámara de la Construcción para que nos diga cuál es el valor del metro cuadrado. Digo,
hay distintos organismos que van a tener información de las cuales nosotros podemos utilizar o agarrarnos para demostrar el quantum de lo que reclamamos y los incumplimientos y demás, al diario, digo, hay un montón de organismos, eso queda a la libertad y en relación al caso que ustedes tengan, ¿no? Pericial contable, una de las pruebas más importantes en el caso de los planes de ahorro. Ya vamos a ver rápidamente otras dos demandas que tienen otras dos pruebas específicas que también hacen al hecho en sí. Yo acá solicito que se designe perito contador de oficio a fin de que, en base a la prueba y lo que brinde la demandada, se expida sobre. Y acá sí es necesario que nosotros respetemos un orden, es necesario que seamos claros en cuáles son los puntos de pericia, ¿no? Acá yo pido los datos del plan, el valor móvil del vehículo, la cantidad de cuotas que se pagaron, la fecha original en la que se liquidó el plan, para que el perito indique cuál fue el valor móvil. Digo, es también seguir un orden y una evolución, ¿no? Pero tiene que quedar claro cuál es el punto de la pericia, tiene que quedar claro qué es lo que nosotros estamos pidiéndole al especialista o al técnico que nos informe, ¿sí? Ustedes van a terminar esto con hago reserva de ampliar los puntos de pericia. Los puntos de pericia en los procesos por oralidad lo pueden ampliar incluso en la audiencia preliminar. Y dependiendo del caso y la situación del cliente, más allá de la prueba pericial contable que va a ser el perito de oficio, ustedes también podrían designar a un perito de parte. Recuerden que desde que el perito oficial acepta el cargo, el Código Procesal Civil nos da 3 días para poder nombrar a los peritos de parte o de control. Otra prueba importante que en el mundo en el que vivimos se vuelve relevante, porque digo, el cliente, ¿qué tiene con la empresa? Mails que se enviaron, WhatsApp que se intercambiaron. Entonces, la prueba pericial informática yo siempre la pongo, la solicito en subsidio, ¿no? De forma subsidiaria, en el caso de que la empresa desconozca los mails, en el caso de que la empresa desconozca los WhatsApp, por ejemplo, que se intercambiaron, bueno, solicito que se designe a un perito informático para que acredite la veracidad de los mails, la veracidad de los mensajes y demás. No voy a entrar al punto específico de, por ejemplo, en el caso de los mensajes de WhatsApp, cómo hacer para preservar la prueba y demás. Eso se los dejo para que ustedes puedan ver por fuera, digamos, de este curso. Pero bueno, es importante la prueba pericial, siempre pedirla en subsidio. Si ustedes si hubieran enviado una carta documento, también en subsidio. Solicito se libre un oficio al correo en el caso de que se los desconozcan, ¿no? A esa prueba. Costas. Es un breve párrafo en donde se recuerda cuál es la función del Poder Judicial y que por lo tanto las costas las tiene que pagar el que pierde. Etapa prejudicial, yo acá le recuerdo siempre al juzgado que hoy no nos suele suceder, pero en un comienzo siempre el juzgado nos decía, bueno, acredite haber cumplido con la etapa de mediación. Y es ahí donde le decimos, ojo, esto no va por mediación. Muchas veces se olvidan del artículo 6 inciso 13, por eso lo he puesto en una capite especial, ¿no? Acá se le aclara que se ha cumplido con ese recaudo. Gratuidad del proceso consumeril, básicamente, y ojalá podamos llegar a esto, a que todos los juzgados logren aplicar la ley nacional cuando habla del artículo 53 en la gratuidad del proceso consumeril, ¿sí? Lamentablemente no es lo que sucede en Córdoba. Hay muy pocos juzgados que le dan al consumidor desde el inicio la gratuidad, que implica que ni siquiera habría que pagar el adelanto de gastos que solicita el perito, las notificaciones, y también debería alcanzar las costas del proceso. Para eso tenemos varios fallos que ha dictado varios, no sé si varios, pero hay un par de fallos del Tribunal Superior de Justicia. El último fue Cañete en relación a esto, a la gratuidad del proceso consumeril y el petitum, ¿no? Con ese resumen de, bueno, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Que me tenga por presentada, que se le dé el trámite de juicio abreviado, que ordene esto, el cumplimiento del deber de información, el pago, que se provea la prueba, que se pague el daño moral
y el daño punitivo. Y acá, oportunamente, impongas costas a la contraria, incluyendo el arancel previsto en el artículo de la ley de honorarios, que es la apertura de carpeta. Yo al principio les dije, ojo, porque acá deberíamos tener, en este caso puntual, no lo he puesto porque no se la representó a esta clienta en la instancia previa, pero si nosotros realizamos ese trámite administrativo prejudicial, acá solicitamos también los honorarios por las tareas previas del artículo 101 del Código Arancelario, ¿sí? En definitiva, esta sería un poco la demanda que nosotros deberíamos más o menos seguir un esquema y que está armada en relación a la ley 24.240. Voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir otras dos para que vean cómo está puesta la prueba en el caso en donde necesitábamos la intervención de un arquitecto. Acá. Bueno, esta es contra una empresa de pisos. Estoy viendo con un color que no quiero, pero bueno. Eh, hechos, esto sigue lo mismo. La responsabilidad de la demandada, todo esto ya lo hemos visto. eh, y quiero llegar a esta cuestión. La pretensión de los daños, daño patrimonial, restitución actualizada de lo que se abonó, daño moral, daño punitivo, derecho, ofrece prueba. Acá voy siguiendo, como les digo, el esquema. Acá, informativa a un organismo, a la dirección provincial, a OCA, para que en el caso de desconocimiento de la demandada sobre la carta de documentos se expida sobre la legitimidad. Pericial. Nosotros habíamos visto la pericial contable, pericial informática, y en este caso yo necesito una prueba pericial arquitectónica, ¿sí? O que intervenga un arquitecto a los fines de que se expida sobre todos estos puntos. Claramente que eso va a corresponder al caso que ustedes tengan. A ver ahí. Ahí está, ahí volví. Eso va a corresponder al caso que ustedes tengan y lo que necesiten probar, ¿sí? La prueba testimonial. Por lo general no suelo utilizar la prueba testimonial, pero bueno, de nuevo, esto viene a la especificidad del problema o del conflicto que ustedes tengan y lo que quieran probar. Y prueba confesional. Acá esto se ha modificado, ¿sí? Claramente que el código habla el Código Procesal Civil habla de la prueba confesional, pero si esto lo llevamos por el proceso de oralidad, hoy ya no tenemos la prueba confesional en sí, sino que tenemos el libre interrogatorio de las partes, ¿sí? Entonces acá, por lo menos para estar un poquito actualizado, ponemos libre interrogatorio, ¿sí? Y ahí hacemos las preguntas tanto al actor como al demandado. Ustedes van a ver que tiene la carga dinámica de la prueba, ¿sí? Cuando se vuelva muy difícil al consumidor probar ciertos hechos y esté en poder de la demandada cierto documental, bueno, que sea ella quien lo pruebe y termina con lo mismo que la otra demanda, ¿sí? Eh, ese es un poco el parámetro o el marco que les quería explicar para que tengan en cuenta en relación a las demandas que tengan que redactar. Siempre siendo precisos, concisos, viendo qué es lo que logramos, qué es lo que nos falta y demás. No sé si tienen alguna duda, pregunta, aprovechen que nos quedan 15 minutos. No sean tímidos y Doctor, pregunten porque sí, sí, doctor, ¿cómo le va? Le hago una consulta con Gabriel, respecto sí, a los planes. En el momento de que se termine el plan, la concesionaria tiene la obligación de restituir el dinero que de las cuotas pagadas. sí. Acá voy a hacer una aclaración de los planes de ahorro. Intervienen tres empresas, ¿no? Por un lado está la concesionaria, que es la empresa intermediaria. La concesionaria lo único que hace es acercar al consumidor, que en este caso está en Córdoba,
con otra empresa que está en Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo general. Entonces digo, de las tres empresas, la concesionaria no forma parte del vínculo contractual. Más allá de que pueda sí ser responsable por la solidaridad que establece la ley 24240, pero no forma parte del contrato. Después, digo, esto es puntualmente en los casos de los planes de ahorro, porque me lo están preguntando, ¿no? Después hay otras dos empresas. Está la fábrica. La fábrica tampoco forma parte del contrato. Ya se ha intentado y yo he visto algunas demandas a la fábrica por algunos incumplimientos, por ejemplo, la liquidación de los planes. Y eso se ha perdido y con justa razón. ¿Por qué? Porque la fábrica lo que va a decir es, miren, yo fabrico el auto, pero yo no se lo vendo directamente al consumidor. Yo en realidad se lo vendo a la segunda empresa, que es la sociedad de ahorro, ¿no? Que son las sociedades de ahorro hoy constituidas, que figuran en la página de Inspección General de Justicia y que son las que comercializan los contratos de planes de ahorro. Entonces, cuando finaliza el tiempo de vida del contrato, que pueden ser 7 años, siempre fueron de 84 cuotas, hoy ya existen los planes de ahorro de 120 cuotas, 10 años. eh, Cuando finaliza el tiempo, pasan 30 días desde la liquidación y ahí se le debería pagar al cliente. Cuando no se paga, el reclamo no va a la concesionaria, no va a la fábrica, sino que va a la sociedad de ahorro. ¿Sí, Gabriel? Perfecto, doctor. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda en relación a la redacción? Profe, María, sí, hoy sí. Ahí donde usted puso libre interrogatorio para sí. las preguntas. ¿Escribe las preguntas que se van a hacer? No. ¿O sí? ¿O No, no, detalle? no, 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 no. No hace falta, no hace falta escribirlas. En realidad, con el proceso civil oral, que todo se Ujú. vuelve mucho más rápido y hay una inmediatez, en ese momento arranca quien lo haya pedido, ya sea el actor o el demandado, y después viceversa, y el juez también puede hacerles preguntas, pero no hace falta que estén escritas en la demanda que ustedes van a plantear, porque incluso lo importante, y esto nos ha pasado con Ezequiel en un juicio, lo ideal sería que la prueba confesional, vamos a aclararlo, el libre interrogatorio, se tome al final de todo. Porque nosotros primero vamos a tener los oficios que se puedan haber incorporado, vamos a tener la testimonial, vamos a tener la aclaración de alguna prueba pericial contable o cuando venga algún perito para aclarar justamente los puntos oscuros de su informe y demás. Y al final debería tomarse la prueba o este libre interrogatorio, porque todo va a depender de lo que se haya producido antes. Si nosotros lo tomamos primero y después nos damos con algún dato nuevo, con alguna conclusión nueva, entonces ahí se nos va a complicar. Pero sí, no hace falta que esto quede en la demanda. Ahora por ahí, no sé si tiene tanto que ver con el formato de demanda que estamos viendo hoy, pero hablamos de la gratuidad del proceso. Y digo, esto de que no se respete y que por ahí el consumidor termine al final de un juicio teniendo que abonar tasas o costas, digo, también desalienta un poco, ¿no? Y alienta a las empresas a seguir haciendo lo que quieren, porque por ahí, no sé, pasa con cosas pequeñas, con a lo mejor una zapatilla de 200.000 pesos o un lavarropa y cuando el consumidor evalúa dice, bueno, no me voy a meter en esto, que falta que termine perdiendo y tenga que abonar. Es como que Sí, que le también salga se más está caro eso que desalentando al consumidor, seguimos discriminando al consumidor. sería lo óptimo que, bueno, cuando ustedes salgan de, imagínense, si todos los que estamos acá, en todas las demandas, nos ponemos firmes y vamos pidiendo que se aplique la gratuidad y esto se replica, bueno, debería ser una forma o es el camino que por lo general quienes estamos dando estas clases tratamos de incentivar y que se aplique lo que tenemos, ¿no? El artículo 53 nos dice esto, claramente que estamos en Córdoba y que en Córdoba tenemos normas provinciales que... Después esto nada se ve en la facultad cuando dice por qué una norma nacional o una norma provincial, pero bueno, se termina haciendo otra cosa y siempre se cuida las arcas del Estado y en este caso del Poder Judicial. Pero ojalá
podamos avanzar hacia ese punto y que el cliente no tenga que pagar, porque lo dice la ley 24240. Y esto también debería alcanzar las costas, ¿no? En el caso de que podemos toparnos con un juez, con una jueza que considere que no tenemos razón o que teniendo razón no hay que condenar a la empresa porque considera que no y nos imponen las costas, sería medio loco, pero hay situaciones así y no deberían incluso pagar las costas del consumidor porque ese es el incentivo de poder llegar a la vía judicial. Josefina, Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? buenas tardes. Te voy a interrumpir, quizás no está vinculado con la clase de hoy, pero bueno, yo empecé el curso un poco por un reclamo que tenía de un cliente y quizás llegue a un acuerdo ahora en dirección del consumidor. Entonces, sobre los honorarios, tengo esta duda. Si llego a un acuerdo, ¿qué regulación correspondería por mi actuación? Eh, hoy, es- Mira, ahí sí, Josefina primero tenés que arrancar sabiendo de que la empresa lo que te va a decir es, nosotros en esta instancia no pagamos honorarios porque esto es una instancia gratuita. Esa es la respuesta que siempre dan las empresas. sí, Ahora, lo que nosotros le tenemos que decir a la empresa es que por más de que esto sea una instancia gratuita para el consumidor, no quiere decir que la empresa no tenga que hacerse cargo de que el consumidor tuvo que buscar un patrocinio letrado para llegar a esta instancia. Porque si bien, la empresa hubiese actuado con buena fe o hubiera intentado cumplir mínimamente con los parámetros de la Ley de Derecho del Consumidor, tendría que haberlo solucionado antes y no obligar a que el cliente llegue a una instancia en donde la instancia es gratuita, pero eso no quiere decir que los honorarios no se deban pagar. Y para eso tenés lo que establece el artículo 101 del Código Arancelario. No vas a poder lograr, porque la empresa te va a decir, bueno, o cerramos un acuerdo, pero no te pago los honorarios, o no cerramos nada. No vas a poder lograr una regulación en la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, ¿sí? Pero después te va a quedar la vía habilitada para con todas las constancias y acá pónganle firma a todo lo que hagan porque eso después va a servir como base para solicitar de última una regulación judicial de los honorarios por las tareas que ustedes prestaron en esa etapa, ¿sí? Pero bueno, a veces queda esto sujeto a, bueno, si incluye o no incluye, cerramos o no cerramos en vos un sabés que acuerdo. pude sí conseguir, pero tengo que establecer ahí mis honorarios. Entonces me decís el artículo 101 tendría que El utilizar. artículo 101 te establece en JUF, ¿no? Si se cierran acuerdos, si no se cierran acuerdos, como mínimo podrías tomar 4 JUS o 6 JUS y si no un porcentaje del monto que se logra acordar. Pero bueno, acá también hay que hacer el análisis de qué empresas tenemos al frente, Claro. porque también eso es un parámetro. Hay algunas empresas tal vez más chicas que tratan de no tener un conflicto y bueno, pagan los honorarios y hay otras más grandes que van por la vida diciendo yo no pago honorarios de nada hasta que se enfrentan con un juicio, ¿sí? Gracias. Otra consulta. En cuanto a los intereses que se deben, ¿cómo se calcula la actualización por esa suma incumplida, por este reclamo? ¿Qué tasa utiliza? Hoy lo que los juzgados están haciendo es aplicar la tasa pasiva más el interés que fija la causa SEREM, ¿sí? Y esto es una evolución. Primero arrancó en un 2% mensual, después pasó a un 3% mensual, después un 4,5% y del 4,5% volvió al 3% mensual del 2021 al 2024, ¿no? Entonces, si vos estás en una instancia que es administrativa y si yo tuviera que determinar a cuánto equivale esto, y bueno, tomaría la planilla del Poder Judicial, la causa será que por lo general hoy todos los tribunales están tomando eso como parámetro, cálculo y le digo, bueno, estos serían los intereses, ¿no? Yo lo haría de esa forma, pero podés establecer cualquier otra forma para aplicar los intereses. Muchísimas gracias. De nada, incluso en la planilla del Poder Judicial hay una opción que te dice, creo que no es manual, es automática, me parece, y creo que dice Seren. Si vos apretas ahí, solo te lo calcula, digamos, con eso índice. Gracias. ¿Una consulta? ¿Me escucha? Sí, Blanca. Sí. ¿Qué tal? Mire, quería consultar qué pasa con el tema de la cuantificación en el caso que el demandado sea una persona física.
y establecer, digamos, la capacidad económica también del demandado y la cuantificación. Estamos hablando siempre en el caso de las empresas, pero en el caso mío, por Pero ejemplo, también se da un la tema de posibilidad de las personas administrador, humanas. sí, de Bueno, consorcio, sí. en ese caso, tenés varias opciones. Yo siempre, cuando hablamos de empresa, lo más, no sé si viable, pero lo más visible es tomar el balance de las empresas y en base a eso calcular. Si tenés una persona humana que actuó en esta relación de consumo a título personal, ahí podrías tomar otros parámetros. Si, no sé, por ejemplo, si estamos hablando de un producto que te tenía que entregar y que tuvo fallas. Bueno, yo En ahí este caso, tomaría por ejemplo, es un administrador de consorcio. el administrador de consorcio. Podrías tomar, por ejemplo, para cuantificar el daño punitivo, el valor. Esto, les iba a decir chicos, pero colegas, esto es una cuestión de muchas veces imaginación, creatividad, ¿no? Si vos me preguntás, capaz que yo diría, bueno, tomaría el valor de una expensa multiplicado por, no sé, 3 años. Y ese es el daño punitivo que yo solicito que se aplique. Digo, acá puedes tomarte cualquier parámetro, porque en definitiva va a ser el juez quien lo va a determinar, ¿no? Entonces, si no tenés un balance de dónde poder, incluso deberían haber una rendición de cuentas por parte del administrador y podés tomar algunos de esos montos y armar algo en relación a eso. La idea es poder darle una herramienta o una aproximación para que no quede solamente a su libre elección. Pero en definitiva son ellos quienes lo van a tener que regular. Si me preguntas a mí, capaz que ahora, pensándolo en voz alta, no sé, tomaría el valor de una despensa, porque estamos hablando de la administración de un consorcio, y eso lo multiplicaría por tanto. Sí, Ezequiel. Bueno, para complementar tu respuesta, habíamos hablado varias veces de la fórmula de la sanción proporcional, que la pusimos a disposición, y en el caso que no haya un balance, de todos modos, no es el único elemento de la fórmula, con lo cual tomaría el resto de los elementos, y también me parece muy importante buscar jurisprudencia, porque muchas veces si no hacemos el trabajo de acompañar jurisprudencias de casos parecidos, estamos nosotros generando la, digamos, discrecionalidad judicial. Ahora, si le llegamos a alguna jurisprudencia de casos, si no son parecidos, análogos, más o menos cercanos al caso, ya acotamos un poco esa discrecionalidad y me parece que podemos buscar ir subiendo siempre el daño punitivo, ¿no? Si tenemos un caso parecido. Pero no sería impedimento para aplicar esa fórmula el hecho de que no haya un balance, simplemente sería aplicar el resto de los elementos que son básicamente los criterios que establece el artículo 47 de la ley. Perfecto. ¿Y la capacidad económica de la persona humana en este caso? No la podríamos establecer a priori, pero sí hay otros elementos. Puede ser una persona monotributista, puede ser responsable inscripto, podemos obtener algunas cuestiones del balance, bueno, no va a ser balance de la empresa, pero sí puede tener una certificación contable, en fin, podemos determinarla y podemos solicitarla. Después, si eso no se puede probar, y bueno, en base a diferentes pruebas, podremos tener una idea de cuánto. Pero repito, creo que en un Pedir caso informes así, de inmuebles y ese tipo de cuestiones puede ayudar si la persona tiene patrimonio, digamos. ¿cómo? Pedir informe de si tiene patrimonio, inmuebles, vehículos, o Todo suma, eso por puede ayudar. supuesto. Sí, uno puede generar todo un armado de patrimonio, pero en un caso así, repito, se vuelve medio irrelevante apuntar el patrimonio, porque si es una persona humana, no creo que su patrimonio sea, salvo que justo sea Rockefeller el que estamos demandando, no sería tanto de aplicación la idea de la fórmula e iríamos por los otros elementos. Daño punitivo me parece, es una postura muy personal, está pensado para empresas. Es muy difícil que una persona humana e individual esté operando como una gran corporación, no, no se da. En la práctica no lo he visto nunca. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, por mi parte entonces era eso los parámetros y las cuestiones que deberían tener en cuenta. Si no hay más preguntas y hemos llegado a las 3:30, Ezequiel, no sé si querés agregar algo y si no, estaremos en condiciones de finalizar.
Gracias a Gracias. los que prenden las cámaras, participan con algo, aunque sea. Se agradece. Buenísimo, Nicolás. Muchas gracias. Nos estamos viendo entonces el próximo miércoles y le seguimos cualquier cosita por el grupo. Te están viendo ahí como siempre. Cuando cualquier conferencista muestra algo, la gente lo quiere. Así que ahora quieren el modelo de demanda con el que estuviste trabajando en la clase. Si Ok, se los puedes pasar por el grupo de WhatsApp, bueno, se los mando al grupo de WhatsApp. Ahí van a bien. estar agradecidos. Un abrazo, nos vemos el próximo miércoles.